¿Ven mi pantalla? Sí, doctor, Mm. sí se ve. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes con todos. Hoy vamos a hablar sobre la fiebre en los niños. ¿Qué hacemos ante un niño con fiebre? Este es un tema muy importante debido a que la causa más frecuente por las cuales los padres consultan al médico es por fiebre de sus hijos. Así que tenemos que tener los criterios bien claros, actualizados, saber qué hacer, saber valorar cuando la infección, la fiebre indica algo grave y cuando no. Vamos con la definición. La fiebre es un aumento anormal de la temperatura que resulta de la elevación del punto de ajuste hipotalámico de la temperatura, ¿no? Este, Vamos a ver pues que la temperatura corporal está regulada en el hipotálamo. Eh, en este cuadro vemos, por ejemplo, que cuando la periferia está fría, es fría, para evitar enfriarse, pues la vasculatura de la piel produce vasoconstricción para evitar la pérdida de calor en la piel. Y a nivel de la piel también disminuye la sudoración y se erizan los vellos de la piel. Todo eso para conservar calor. Asimismo, la conducta hace que uno quiera abrigarse, ¿no? O se ovilla uno mismo para conservar calor. Asimismo, cuando la temperatura está caliente, el ambiente es caliente, para evitar sobrecalentarse, se produce una vasodilatación de los capilares de la piel para perder calor, el paciente se pone eritematoso. Ahí empieza a sudar para que el sudor permita que la piel pierda calor por evaporación y pues la persona empieza a desvestirse, ¿no? Y quiere airearse, ¿no? Para evitar sobrecalentarse, ¿no? De esa manera mantener una temperatura normal entre 36,5 y 37,5. La hipertermia no es fiebre. La hipertermia es una elevación anormal de la temperatura que ocurre sin que se eleve el set point hipotalámico. Este, Esto ocurre pues que hay una producción inadecuada de calor que excede la capacidad del cuerpo para disiparlo. Como en la hipertermia hay aumento de temperatura sin elevación del set point hipotalámico, la hipertermia no responde a antipiréticos, no va a funcionar. Esta hipertermia se ve en el golpe de calor, por ejemplo, o en la intoxicación por atropina o en la hipertermia maligna por anestésico. En estos casos la piel está seca y caliente, ¿no? Y puede haber una disfunción del sistema nervioso central, puede entrar a delirio, coma, llegar a ser rápidamente mortal. Y esta severidad se inicia generalmente cuando la temperatura ya sobrepasa los 41 grados centígrados. Hay que tener en cuenta, en la costa peruana, con frecuencia, especialmente en la costa norte, hay muertes por golpe de calor. Entonces, cuando uno va a trabajar, por ejemplo, en verano, uno sale a trabajar ahí a las haciendas, hay que tener una buena protección del sol, no hay que estar sobreabrigado y hay que tomar mucho líquido. Aquí tenemos un cuadrito comparativo sobre tres conceptos. La eutermia es cuando la temperatura del cuerpo es normal y que va a la par con lo que dicta el set point hipotalámico. Dice 37 grados es el centro termorregulador y está en 37 grados, por ejemplo, la temperatura del cuerpo, ¿no? La fiebre es cuando se elevan los dos. El hipotálamo dice 40 grados y el cuerpo está en 40 grados. La enfermedad por calor, la hipertermia, ahí
el set point hipotalámico está en temperatura normal, pero el cuerpo está en temperatura alta. Esta es la enfermedad por calor, esta es la hipertermia maligna, y puede ser incluso mortal. Hay que diferenciarla de la piel, de la fiebre. Otro concepto importante para evitar confusiones es la fiebre sin foco evidente. La fiebre sin foco evidente no es el FOT, no es fiebre de origen desconocido, no. La fiebre sin foco evidente es un síndrome en niños, en la cual el niño tiene pocas horas de fiebre y no muestra ningún dato de dónde es el foco de la fiebre. Le dicen fiebre sin foco evidente, o fiebre sin foco, y puede ser secundario a procesos tanto virales como bacterianos. Por ejemplo, en nuestro medio, en lo que va el año, muchos de estos niños han sido dengue. Durante la época del COVID, muchos eran COVID. Y durante todo el tiempo, una de las causas más frecuentes ha sido la pielonefritis. Asimismo, podría haber una neumonía clínicamente oculta, una bacteremia, tal vez por una osteomelitis, una endocarditis bacteriana, una meningitis que está en proceso de instauración, ¿no? Entonces, ese es el síndrome de fiebre sin foco evidente. Fiebre de pocas horas en los niños, en los cuales no se tiene claramente el foco. Y el fiebre de origen desconocido en niños se define pues cuando hay una fiebre diaria por 8 días o más, en la cual no se ha encontrado la causa, a pesar de haber sido evaluado adecuadamente el niño, a pesar que se han hecho exámenes de laboratorio iniciales y aún no se encuentra la causa, ¿no? Ese es FOD, que también hay en niños. Las causas más frecuentes de FOD en niños es infecciones por Bartonella henselae, enfermedad por arañazo de gato, asimismo infecciones por Epstein-Barr, por citomegalovirus, han sido las 3 causas más frecuentes que he tenido yo en pacientes hospitalizados. ¿Cuál es la temperatura corporal normal? Generalmente se considera una temperatura normal media en 37 grados centígrados. En el periodo neonatal se considera a los 37.5 grados centígrados medidos a nivel rectal. Y hay que tener en cuenta que la temperatura normal varía durante el día. Generalmente su punto más bajo está en la mañana y hace un pico al final de la tarde, con una variación media durante el día de medio grado. ¿Cuándo definimos fiebre? Se considera fiebre en el menor de 3 meses con una temperatura rectal más de 38 grados. Y en los niños de 3 a 36 meses también, temperatura rectal más de 38 grados. Y se considera que es una fiebre preocupante en los niños de 3 meses a 36 meses cuando es más de 39 grados y no se encuentra el foco de la infección. En niños mayores de 36 meses y adultos, se considera fiebre una temperatura oral mayor de 37.8 grados y fiebre preocupante mayor de 39.5, si no hay foco de la infección aparente. Estos datos son del up-to-date de este mes. Las fuentes de la exposición son mayormente el up-to-date y la guía NICE, la guía británica basada en la evidencia. El sitio donde se mide la temperatura también tiene consideraciones especiales. Cuando se mide la temperatura a nivel rectal, esta se considera pues el estándar de referencia de la temperatura corporal central, ¿no? Y generalmente la que se toma en niños pequeños, ¿no? Especialmente en el menor de 3 meses, dado que en estos pacientes determinar si tiene o no tiene fiebre es fundamental, porque basta una fiebre de 38 grados a más en un lactante menor para considerar lo que está en alto riesgo. Asimismo, esta temperatura rectal no se recomienda tomar en niños con neutropenia. La temperatura, la termometría oral es la que recomiendan en el up-to-date.
generalmente para los niños que ya tienen edad suficiente para cooperar, es decir, niños que entienden que pues que el termómetro no se muerde, no se escupa, hay que tener paciencia, mantener en la boca un rato, ¿no? Esta suele ser 0,6 grados más baja que la temperatura rectal, pero sin embargo, si el niño está taquimneico, la respiración bucal puede disminuir la temperatura un poco más. Y si el niño ha tomado líquidos fríos recientemente, también va a disminuir la temperatura oral. Lo mismo que si ha tomado temperaturas calientes, eleva la temperatura oral. Entonces, no es tampoco es tan precisa, pero es la que recomiendan en el UpToDate en niños que ya colaboran. La termometría axilar es más baja que la rectal, pero ¿qué tanto diferencia entre temperatura axilar y rectal? Habitualmente se decía hace mucho tiempo que es medio grado de diferencia. Sin embargo, en el UpToDate hacen referencia a que varía demasiado, que no se puede hacer una conversión estándar. ¿Qué nos dice la guía NICE al respecto? Como les había dicho, las guías NICE son las guías nacionales del gobierno británico basadas en la evidencia. Son guías que tienen una gran exigencia, pulcritud en el aspecto estadístico, en ser basadas netamente en la evidencia, en un buen razonamiento científico, y son muy prestigiosas a nivel mundial. Ustedes entran a internet, buscan guías NICE y van a encontrarles muchas guías de diversas patologías de toda la medicina. Son muy recomendables y son un referente para muchos, para la medicina mundial realmente. Bueno, ¿qué dice la guía NICE en su publicación del 2019 actualizada al 2021? Para ellos dice que no hay que usar de manera rutinaria la temperatura oral y rectal en niños de 0 a 5 años. Para ellos dice no, tomen solamente temperatura axilar con termómetro electrónico, ¿ya? En el menor de 4 semanas y también en el menor de 5 años, ¿no? En los niños de 4 meses a 5 años, también recomienda que podría usarse un termómetro de punto químico en la axila. ¿Cómo son esos termómetros de punto químico? Son estos que ven acá. Son unos termómetros desechables en los cuales uno pone en la axila y conforme va cambiando el color de los puntos, va midiendo la temperatura. Son fáciles de usar, pero obviamente son desechables, hay un costo adicional y si requiere medición de temperatura muy frecuente, la guía NICE dice mejor que use un termómetro, otro tipo de termómetro, ¿no? Que puede ser un termómetro electrónico, que se está usando mucho en nuestro medio, como ven la niña acá arriba, o en todo caso un termómetro timpánico infrarrojo, como ven aquí al medio, ¿no? Ya no hablan del termómetro de mercurio, esas con bola de mercurio, y los cuales realmente han sido ya desaconsejados debido a que terminan generalmente rompiéndose en el hogar y contaminando pues con mercurio las zonas donde está el niño. Lo que sí nos recomienda la guía NICE son los termómetros químicos para la frente, estos que ven aquí en la fotografía, ¿no? Refieren que no son nada confiables, no lo recomendamos. Sobre la fisiopatología de la fiebre. Acá vamos a ver. Vamos a ver que diversas infecciones o daños isquémicos van a inducir en los macrófagos, en células endoteliales y células del sistema retículo endoplasmático la liberación de citoquinas pirógenas. ¿Cuáles son? Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interferón alfa. Estos pues van a llegar al área perióptica del hipotálamo a través de la circulación, donde van a inducir la producción de prostaglandina E2, la cual es la que eleva el termostato, eleva el set point hipotalámico en el hipotálamo y va a producir pues que
que se conserve calor, con lo cual produce vasoconstricción de piel, el paciente se pone frío, manos frías, ¿no? Y producir calor a través del escalofrío, ¿no? Y aumento del metabolismo. Y todo esto lleva a producir fiebre. Sobre la liberación de citoquinas, lo que actúa son los corticoides. Por ejemplo, en un niño con artritis reumatoidea que hace fiebre todos los días, a los 2, 3 días de darle corticoides empieza a caer la temperatura, por ejemplo. Demora, no es inmediato. Lo que sí es más inmediato en frenar la fiebre son los antipiréticos, porque actúan directamente en la producción de prostaglandinas en el hipotálamo. Entonces, antipiréticos como el paracetamol, ibuprofeno, metamizol, directamente actúan en este punto. Y si su problema es producción de calor, pues en el escalofrío, por ejemplo, ya actúa de manera periférica bloqueadores neuromusculares como la antrolena. ¿La fiebre es dañina o beneficiosa? Vamos a preguntarnos, a ver. En primer lugar, habría que preguntarse quién produce la fiebre. ¿La produce la fiebre los microbios o la produce nuestro organismo? Y la respuesta es que quien produce la fiebre es nuestro organismo. ¿Y para qué hemos aprendido a través de la evolución a producir fiebre? No es para tanto para hacernos daño, sino es para sobrevivir mejor a las infecciones. Durante la fiebre se optimiza la respuesta inmune contra diversos microorganismos, tanto virales como bacterianos. Y además, la fiebre dificulta la replicación viral y la replicación bacteriana. Entonces, en ese sentido, se podría decir que la fiebre es mayormente beneficiosa. Pero ustedes dirán, si la fiebre es buena, es beneficiosa, ¿por qué la vamos a bajar? Dejémoslas ahí nomás. Lo más seguro es que nos curamos más rápido. Sin embargo, cuando la fiebre es alta, ya trae problemas. Cuando la fiebre es alta, pues ya induce cambios metabólicos que pueden ser perjudiciales para el paciente, especialmente si el paciente tiene infecciones o condiciones de severidad. Y además la fiebre alta pues causa malestar evidente en el niño, dolor de cabeza, dolor de barriga, dolores osteomusculares, náuseas, falta de apetito, ¿no? Y esos síntomas asociados, ese malestar asociado a fiebre, bajando la fiebre, van a ser aliviados. Y es parte de la medicina también aliviar los síntomas de la enfermedad. Entonces, ante una fiebre alta que causa trastornos metabólicos, habría que tratar de bajarla. Ante una fiebre, sea o no sea alta, que se asocia a mucho malestar, a muchas molestias invidentes en el niño, la bajaremos también. Sin embargo, si la fiebre no es alta y el niño está tranquilo, lo más conveniente sería no molestar al niño con medicamentos antipiréticos y dejarlo tranquilo y observar cómo sigue. Como ya lo habíamos mencionado, no hay que bajar la fiebre de manera rutinaria. Esto lo dice tanto el UpToDate como la guía NICE. Y como ya lo habíamos mencionado, bajar la fiebre cuando es alta. Acá dice temperatura más de 39 grados. Bueno, sí, esto dice el UpToDate. Sin embargo, les comento que generalmente una fiebre que causa molestias evidentes en el niño, generalmente ya empieza a causar molestias a partir de los 38, 38 y medio grados en el niño menor de 5 años y a partir de 39 grados en el mayor de 5 años. Generalmente lo que recomiendo a mis residentes, fiebre mayor de 38 y medio, hay que ir a antipiréticos, lo más seguro que lo va a necesitar en el menor de 5 años, y en el mayor de 5 años, fiebre más de 39 hay que dar antipiréticos. Ahora, la fiebre puede que no sea alta, pero el paciente está en shock, tiene miocarditis, pues sabe que darle antipiréticos, ¿no? En la miocarditis, por ejemplo, se produce taquicardia. La taquicardia se puede ver exacerbada por la fiebre, hay que bajar pues, la fiebre.
En la neumonía, el niño está taquipneico, la taquipnea se exacerba con la fiebre, hay que bajar la fiebre. A veces llegan niños con asma, crisis asmática de emergencia, están con 39 grados y no lo puedo nebulizar porque si lo nebulizo con salbutamol, la taquicardia, la fiebre se va a incrementar, entonces tengo que bajarle la fiebre, ¿no? Tengo un niño con epilepsia y una de las causas de desencadenar convulsiones epilépticas es la fiebre, tengo que bajarle la fiebre, aunque no esté alta, ¿no? Entonces hay consideraciones especiales también para ciertas patologías cuando baja la fiebre. Según la guía NICE dice, los menores de 3 meses con una temperatura de 38 grados o más están en riesgo de una enfermedad grave. Sí. Mientras más pequeño es el niño, la fiebre indica mayor riesgo. Los niños de 3 a 36 meses, con temperatura un poquito más alta de 39 grados o más, están en riesgo intermedio o alto de enfermedades graves. ¿Qué más dice? No utilice la duración de la fiebre para predecir la probabilidad de una enfermedad grave. Es decir, si la fiebre le dura 1 hora o le dura 2 horas o 3 horas, eso no indica que la infección sea grave o leve. No se guíe por eso. Si los niños tienen fiebre por 5 días o más, hay que estar atentos que no sea una enfermedad de Kawasaki. Tal vez ustedes todavía no han hecho la clase de enfermedad de Kawasaki, les voy comentando, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad inflamatoria, es una vasculitis multisistémica que se caracteriza por 5 más días de fiebre y, y además de otras afecciones en piel y mucosas y a nivel de ganglios cervicales. Y que hay que diagnosticarla a tiempo para dar un tratamiento adecuado, porque si no hay un alto riesgo de producir aneurismas coronarios que a la larga pueden producir infartos a temprana edad, infartos cardíacos. ¿Qué más dice la guía NICE? Los niños con taquicardia se encuentran en al menos un riesgo intermedio de enfermedad grave. Acá están los criterios para la taquicardia. También hay que considerar esto. Por esta razón, generalmente yo les digo a los internos residentes que cuando llega un niño con fiebre y es un niño pequeño, menor de 5 años, bájale de la fiebre. Dale un paracetamol y reevalúele en 1 hora. Y en 1 hora fíjate si sigue taquicárdico, a pesar de haberle bajado la fiebre. Si sigue taquicárdico, considera la posibilidad de sepsis. Por otra parte, la fiebre también produce taquipnia. Si después que le ha bajado la fiebre el niño sigue taquipneico, considera la posibilidad de una neumonía oculta. La guía NICE establece un sistema de semáforos para identificar el riesgo de enfermedad grave en los niños febriles. Hay una columna de síntomas que califican rojos de alto riesgo, síntomas de riesgo intermedio ámbar y verde cuando no hay síntomas de severidad intermedia ni grave. Esta es la tabla. La tabla tiene 5 acápites. Por ejemplo, considera alto riesgo en la piel cuando hay palidez, está moteado, está color ceniciento o está cianuro. En la actividad considera de alto riesgo cuando no hay respuesta a señales sociales, o sea, el niño está obnubilado, no se relaciona con el entorno. Cuando aparente enfermo ante un médico, o sea, lo que llamamos nosotros luce tóxico. Cuando no se despierta, o si se despierta, no permanece despierto, rápidamente se duerme. Cuando tiene un llanto persistente pero débil, o en todo caso, es un llanto continuo que llora, 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 llora por horas y no le pasa. A nivel respiratorio, son siendo de alto riesgo los gruñidos o los quejidos, ¿no? Ese paciente que hace una respiración ruidosa, persistente, cuando hay taquimnia o cuando hay un moderado o severo tiraje. A nivel de circulación,
cuando hay signo del pliegue positivo, signo de alto riesgo. Asimismo, alto riesgo es cuando en el menor de 3 meses hay una temperatura mayor o igual a 38 grados rectal, cuando presenta un exantema que no desaparece a la digitopresión, es decir, que son púrpuras, equimosis o petequias, cuando tiene fontanela abultada, cuando tiene rigidez de cuello, cuando está en un estado convulsivo o tiene signos neurológicos focales o convulsiones focales. Todos esos son de alto riesgo. Asimismo, la guía NICE presenta un cuadro en la cual nos plantea este, 7 patologías que pueden tener estos niños de fiebre sin foco, y son patologías serias que si no lo diagnosticas prontamente pueden fallecer en las próximas horas. Por ejemplo, una enfermedad meningocócica, una meningitis bacteriana, una encefalitis por herpes simples, una neumonía, una pielonefritis, infección urinaria, artritis séptica, una enfermedad de Kawasaki. ¿Cuándo sospechas de enfermedad meningocócica? Especialmente cuando tiene púrpuras, especialmente si el niño luce tóxico, tiene rigidez de cuello o retorno capilar prolongado. ¿Cuándo sospechar de meningitis bacteriana? Igualmente rigidez de cuello, fontanela bombada, disminución de conciencia, estado convulsivo. ¿Cuándo sospechar de herpes simple? Síntomas neurológicos focales, convulsiones focales, disminución de conciencia. Neumonía, ya saben ustedes, taquimia, crepitantes, tiraje, aleteo, cianosis, saturación menos de 95%. ¿Cuándo sospechas de pielonefritis? Cuando hay hiporexia, vómitos, irritabilidad, letargio, dolor abdominal, polaquiuria, disuria. Y artritis séptica, cuando hay aumento de volumen, inflamación en alguna articulación, el niño no puede usar la articulación o no puede, por ejemplo, soportar el peso en esa articulación. Por ejemplo, en cadera, rodilla, no puede caminar. La enfermedad de Kawasaki ya les había manifestado más o menos. Requiere el criterio de 5 días de fiebre o más otros criterios que ya lo van a ir estudiando ustedes. ¿Qué más? ¿Qué recomienda la guía NICE? Dice, en niños menores de 3 meses con fiebre, a todo niño menor de 3 meses de edad con fiebre, hay que pedir hemograma, hemocultivo, PCR y examen completo de orina. Y si presenta síntomas respiratorios, una radiografía de pulmones. Y si hay diarrea, coprocultivo. Ahora, la diarrea es un poco difícil de determinar en un lactante menor porque generalmente hacen varias veces deposiciones al día y sus deposiciones son un tanto grumosas, un tanto semilíquidas. Yo aquí agregaría la recomendación que no solamente le pidan un coprocultivo, sino también leucocitos fecales o lactoferrina fecal para determinar si el foco de la infección puede ser digestivo. En menores de 3 meses, ¿qué más dice? Que recomiendan hacer una punción lumbar en el niño menor de 3 meses con fiebre si este es menor de un mes, o en todo caso el niño no luce estar bien, o en su hemograma tiene menos de 5.000 leucocitos o más de 15.000 leucocitos. En estos pacientes no hay que hacer demora, lo más pronto posible una punción lumbar para ver si el líquido cefalorraquídeo es compatible o no con una infección del sistema nervioso central. E independientemente del resultado del líquido cefalorraquídeo, inmediatamente después de hacer la punción lumbar, hay que iniciar antibiótico terapia empírica en estos pacientes, que sería una cefalosporina de tercera generación más una ampicilina. La cefalosporina de tercera generación, pues, van a cubrir neumococo, gran negativos como el E. coli, que afecta a niños pequeños, y la ampicilina cubre listeria, que es una causa importante de sepsis en el menor de 3 meses. Obviamente, antes de iniciar este antibiótico, no solamente hemos sacado líquido para el cultivo, también hemos hecho hemocultivo, urocultivo y coprocultivo. En los niños un poquito más grandes, de 3 meses hasta antes de cumplir los 5 años, hasta los 60 meses.
Si estos niños presentan algún signo de la columna roja de riesgo, recomiendan pedirle un hemograma, hemocultivo, PCR y examen de orina. Además, según la evaluación clínica del paciente, si se sospecha de infección del sistema nervioso central, hay que hacerle una punción lumbar para un examen de líquido cefalorraquídeo y una radiografía de tórax también puede ser considerada si sospechamos de neumonía, y también se podría pedir electrolitos séricos y gases arteriales, ¿no? Gases arteriales especialmente si sospechamos de sepsis o shock séptico, y electrolitos séricos especialmente si va a requerir rehidratación endovenosa. ¿Qué más? En los niños que tengan algún dato de la columna ámbar de riesgo intermedio, eh, habría que considerar pedirle un examen completo de orina, descartar una pielonefritis, un hemograma completo PCR de hemocultivos, igualmente considerar una punción lumbar, especialmente si son menores de 1 año, y considerar una radiografía si tiene una fiebre alta y leucocitos de más de 20.000. Por otra parte, si los niños con fiebre no tienen ningún signo o síntoma de alto riesgo o de riesgo intermedio, es decir, que está en el grupo verde de bajo riesgo, eh, se, se, se debe solicitar de todas maneras un examen de orina para descartar pielonefritis y evaluar, examinar bien al paciente para ver que no tenga neumonía. Pero en este grupo de bajo riesgo verde, pues no hay que pedir examen de sangre de manera rutinaria. No hay que pedir la radiografía a todos, ¿no? Hay que ver si la evaluación física es compatible, los síntomas son compatibles, signos, síntomas compatibles de neumonía. ¿Qué más? En los niños, en estos niños con fiebre, menores de 5 años, en los cuales ustedes tengan duda si reúne o no reúne signos de severidad, signos de riesgo, uno lo puede dejar en observación por unas horas. Lo pasas a una camilla y lo estás chequeando por unas 2, 3, 4, 5 horas y lo ves, ¿no? Tal vez en 2, 3, 4 horas el niño se despierta, empieza a mamar, está tranquilo, no vomita, o tal vez permanece soporoso, irritable todo el tiempo, empieza a vomitar. Si tienen dudas, es válido observarlo, ya sea con o sin exámenes. Es válido un periodo de observación por unas horas. Ahora, el hecho que la fiebre no baje con antipiréticos no te dice nada. No es un dato para decir que la enfermedad es grave o no es grave, ¿no? He escuchado a veces que dicen, no, signo de alarma que la fiebre no baje con antipiréticos, no es cierto. Y acá mismo también lo dice la guía NICE, no dice nada. Que la fiebre demore o que la fiebre no baje, no dice nada. La guía NICE también dice que los antipiréticos no previenen convulsiones febriles y no deben usarse para este propósito. Realmente la convulsión febril ocurre en el momento que la fiebre está ascendiendo y no da tiempo incluso para que la madre se dé cuenta que el niño está comenzando la fiebre. Entonces muchas veces no se puede prevenir la convulsión febril. La mayoría de convulsiones febriles son simples, es decir, son de poco tiempo, entonces no dejan secuelas, no dejan daño neurológico. Y la severidad de una convulsión febril simple no le da la convulsión febril simple, sino le da la causa por la cual está haciendo con fiebre, ¿no? Si un niño con convulsión febril simple hace fiebre por resfrío, pues no tiene más severidad que su resfrío. Si hace fiebre por una neumonía, pues tendrá la severidad de una neumonía. La guía NICE también desaconseja el uso de medios físicos para bajar la fiebre. Esos baños con esponjas tibias no las aconseja. Para ellos no debe hacerse. Consideran que la fiebre es un proceso benigno y que estos métodos podrían molestar al niño y son innecesarios.
Asimismo, la guía NICE recomienda no desvestir al niño, no descubrirlos. Lamentablemente, en muchos hospitales como el mío, el niño que está con fiebre lo dejan descubierto sobre la cama casi todo el día, lo cual está muy mal. Que el niño esté cubierto con la cantidad de ropa que él se sienta cómodo realmente. ¿Qué más? Dice la guía NICE. Dice, una vez que un niño febril ha sido evaluado y se ha considerado que es de bajo riesgo y se ha enviado a su casa, los padres deberían solicitar una nueva evaluación médica, regresar a la emergencia probablemente, obviamente si el niño convulsiona, si empieza a aparecer alguna exantema que no desaparece a la digitopresión, o sea, equimosis, si lo nota su niño que está peor, o realmente al paciente, el papá no sabe explicarlo, pero no, le preocupa más su hijo que antes. Si la fiebre dura 5 días o más también, o el paciente se siente que no puede cuidar adecuadamente a su hijo, se siente incapaz de manejarlo como se debe, también debe regresar. ¿Qué más? Ya para terminar, voy a compartir con ustedes un resumen que he hecho sobre el uso de antipiréticos. Es un resumen que lo he elaborado de hace 5 o 6 años y lo he ido actualizando cada año. Aquí en primer lugar vamos a hablar del paracetamol. Ahí está la presentación en gotas, en jarabe. Fíjense que el Panadol, que se usa mucho en nuestro país, tiene mayor cantidad de paracetamol que la presentación genérica. Hay tabletas masticables de 80 miligramos, que es poco se usan realmente porque la dosis es muy baja. Las tabletas habituales son de 500 miligramos. Y también hay en en las farmacias paracetamol inyectable de 500 miligramos y de 1 gramo también. La dosis, el paracetamol se puede usar desde niños muy pequeños, incluso menores de 6 meses. La dosis en menor de 6 meses es a 10 miligramos kilodosis, lo cual equivale a 2 gotas por kilo. Generalmente en el menor de 1 año le damos en gotas orales el paracetamol. En el niño de 6 meses a 12 meses, ¿no? Ya le podemos dar mayor dosis, a 15 miligramos por kilo, lo cual equivale a 3 gotas por kilodosis. En el mayor de 1 año queda la indicación de 15 miligramos kilodosis. Se recomienda acá usar jarabes hasta que el niño pueda ingerir pastillas. Generalmente un niño es recomendable intentar darle pastillas a partir de los 5 años. Antes de eso no, porque el niño se puede aspirar. Se puede aspirar y puede producir obstrucción respiratoria con las pastillas. Eh, la máxima dosis unitaria son 750 miligramos y en niños mayores de 12 años o con peso mayor de 50 kilos podría ser hasta 1 gramo. Sin embargo, le recomiendo no exagerar, especialmente si hay daño hepático potencial. Por ejemplo, en los pacientes con dengue. El dengue casi siempre inflama, produce una inflamación moderada o severa del hígado. Entonces hay que tener cuidado. A los pacientes que estoy viendo con dengue no le estoy indicando más de 500 miligramos de paracetamol por esta causa. Cuando se pone paracetamol endovenoso, pues se infunde en 15 minutos lentamente. El paracetamol endovenoso en casos se puede usar, por ejemplo, en pacientes que están en NPO y están con fiebre. Digamos, por ejemplo, un paciente que está con peritonitis va a entrar a la sala de operaciones y está con 39 grados. Bueno, es útil el paracetamol endovenoso en esos casos. Ahora, también puede usarse un AINE endovenoso como el ketorolaco. Sí, también. Si ya tiene diagnóstico, se puede usar un analgésico y antipirético como el ketorolaco endovenoso. El paracetamol se puede repetir a partir de las 4 horas, pero hay un máximo de 5 dosis en 24 horas. Y no recetar el paracetamol cada 8 horas, cada 6 horas por tantos días, no, se usa condicional a fiebre.
condicional a fiebre alta o condicional a fiebre que le cause molestias al niño. No lo usen cada 8 horas, cada 6 horas, que puede ser demasiado paracetamol y hay efectos adversos. El año pasado he tenido 2 o 3 niños hospitalizados con hepatitis, con daño hepático por paracetamol. El segundo fármaco que más se usa es el ibuprofeno. Viene en jarabe de 100 miligramos por 5 mililitros, tableta de 200 y 400 miligramos. Generalmente este fármaco se usa en mayores de 6 meses, en dosis de 5 a 10 miligramos kilodosis. Generalmente se puede usar ante fiebres altas, especialmente fiebres altas que siguen altas después de 1 hora del paracetamol. Como se usa para fiebres altas, generalmente lo usamos a 10 miligramos kilodosis. Eh, También se puede usar el ibuprofeno como analgésico ante un dolor moderado o intenso. Eh, en estos casos, pues, se puede usar, si es una sola dosis, puede ser a 10 por kilo, pero si ya son dosis que se van a dar varias veces durante el día, se puede dar a menos, a 5 miligramos por kilo dosis, siempre con el estómago lleno, ya que una de las causas más frecuentes de gastritis medicamentosas son los AINES, incluidos el ibuprofeno. El ibuprofeno se puede repetir después de 4 o 6 horas y máximo 4 dosis en 24 horas. El metamizol, nombre comercial Antalgina, Replimán, Novalgina, es un medicamento que se considera más potente para la fiebre, pero tiene más efectos adversos y está prohibido en varios países, incluido Estados Unidos por el FDA. Tiene presentación en gotas, en jarabe, en pastillas, inyectable. Se han prohibido en varios países europeos y en Norteamérica por el riesgo de agranulocitosis. Por eso se prefiere evitar cuando aparece alguna citopenia. Asimismo, hay riesgo de hipotensión, por lo que se recomienda evitar en pacientes hipotensos deshidratados. Puede haber riesgo de anafilaxia, por lo cual no hay que administrarlo si hay alérgicos a los AINES, y hay que usarlo con precaución en pacientes asmáticos o con alguna otra atopía. La dosis recomendada es de 12 a 20 miligramos kilodosis. Como se indica generalmente para fiebres altas, la dosis que generalmente usamos es 20 miligramos kilodosis, lo cual significa en gotas orales una gota por kilo, máximo 25 gotas. Máximo 500 miligramos, que son las 25 gotas, que equivale a 2 cucharaditas de jarabe. Y la máxima dosis inyectable, intramuscular o endovenosa, es 1 gramo. El metamizol se puede repetir a partir de las 6 horas y se da por un máximo de 2 dosis en 24 horas. La vía oral es la que se prefiere, no es dolorosa, es menos tóxica, menos efectos adversos. La vía intramuscular es muy dolorosa. Generalmente yo solo le indico en un niño que está convulsionando con fiebre, o en todo caso podría tal vez ser indicado en un niño con antecedente de convulsión febril, que está con fiebre y que no ha tolerado un antipirético bioral. Y no lo indico en deshidratados por el riesgo de hipotensión. El paracetamol, el metamizol endovenoso es la forma más riesgosa, se ha relacionado con hipotensión y anafilaxia. Debe ser infundida lentamente en todo caso, pero no en pacientes deshidratados. Y estar evaluando pues, si presenta algún exantema o hipotensión para suspender su administración. ¿Qué más? Como ya les había mencionado, usar antipiréticos solo ante fiebre alta o fiebre que cause molestias evidentes en los niños. El objetivo de dar un antipirético no debe ser dejar afebrirle al niño, sino disminuir un poco la fiebre para que el niño esté cómodo. Si estaba en 39 grados, le diste un paracetamol y ahora está en 38 grados, con 38 grados probablemente esté tranquilo el niño. Ya puede dormir, jugar y comer.
déjalo tranquilo con sus 38 grados. Tener 38 grados por unas horas más probablemente va a hacer que se cure más rápido. Recordad que la fiebre no es la enfermedad, sino un mecanismo de defensa. Usar ibuprofeno, metamizol en fiebres que se mantienen altas después de al menos una hora de darle paracetamol. Como analgésico, ante dolor moderado o severo, ahí sí les recomiendo como analgésico usar ibuprofeno en primer lugar por su mayor potencia analgésica, pero una sola dosis, ¿ah? En el momento del dolor. Por ejemplo, un dolor frecuente en niños es la otalgia. Los niños llegan llorando con otalgia. A veces le das ibuprofeno y en 15 a 20 minutos están tranquilos. Lo mismo con la migraña, odontalgia o alguna fractura. Ya estamos acabando. Los medios físicos para la fiebre se han usado durante décadas o hace más de un siglo probablemente. Están indicados a hacerse en golpe de calor, o sea, en hipertermia, sí. Pero en fiebre, este, habría que indicarlo en todo caso en fiebre alta, y siempre y cuando la fiebre se mantenga alta después de al menos media hora de haberle dado un antipirético. ¿Por qué? Porque si el antipirético no ha bajado el set point hipotalámico y yo enfrío la piel con los medios físicos, el, el hipotálamo va a recibir la indicación de que su piel se ha enfriado y va a inducir más fiebre. Va a haber un efecto rebote. Entonces hay que darle al menos media hora de tiempo al antipirético para que intente bajar un poco la temperatura, para que empiece a actuar, para aplicar medios físicos. Los antipiréticos comienzan su acción generalmente a los 30 minutos. Entonces, por ejemplo, si llega un niño con 39.5 grados centígrados, le doy paracetamol o ibuprofeno, y luego de media hora sigue 39.5 grados centígrados, pues podría indicarle medios físicos para la fiebre. Sin embargo, si el paciente lo acepta de buena gana, por ejemplo, se deja bañar y juega, está tranquilo, estamos bien. Pero si el paciente lo rechaza, llora, no quiere que lo metan al agua, no quiere que lo mojan, no quiere que pongan nada, no insista, no molesten al niño. Porque si estás intentando bajar la fiebre es para aliviar al niño. Y si el niño rechaza los medios físicos, lo estás molestando. No insistir, salvo que el niño tenga alguna patología, pues que sea realmente urgente bajarle la temperatura. Los métodos de bajar la temperatura en niños pequeños es un baño con agua tibia y frotarlo con esponja. Y en el niño más grande es aplicar compresas de agua entre fría a tibia en la frente, abdomen, axilas, cuello, ingles y estarlos cambiando. Muy bien. Acá hay un cuadrito en el cual muestra las ventajas y desventajas del ibuprofeno. El ibuprofeno es cierto que tiene mayor, más potente, pero tiene mucho más efectos adversos. Gastritis, disminuye la función renal, puede alterar la hemoglobina, el tiempo de sangrado, altera la función plaquetaria, ¿no? Y muchas otras más que debe ser nuestra segunda opción. El ibuprofeno no puede ser tu primera opción. Y menos indicar ibuprofeno cada 8 horas por 3, 4 días. No, no, se deja condicional. Generalmente yo si receto ibuprofeno lo dejo condicional a fiebre que permanece alta después de una hora de haber recibido paracetamol. Aquí les dejo 3 ejemplos de cómo se controla la temperatura en algunos niños. Revisen, ahí tienen el peso, la condición, saquen sus cuentas, cuántas gotas, cuántos mililitros les corresponde, por ahí tal vez les viene alguna pregunta del examen. Muy bien, ¿alguna pregunta para terminar? ¿Están ahí?
Jóvenes, Sí, estuvo. sí, dime. ¿En dengue podría indicar metamisol o solo paracetamol? Solo paracetamol. Ah, no. Dengue está prohibido ibuprofeno, Ujú. porque en el dengue se produce alteración de las plaquetas y las plaquetas se empeoran con el ibuprofeno. Según las guías internacionales dice que solo paracetamol, pero también es cierto que el dengue te puede elevar las transaminasas y producir una hepatitis que es muy severa. El dengue grave te puede dar una transaminasemia de 1000 y entrar en insuficiencia hepática. Y en ese caso, ¿qué haces? ¿Le das paracetamol? Yo he tenido un paciente así y le he indicado metamisol vía oral ante fiebre mayor de 39 grados o 39,5 y medios físicos, porque no podía darle paracetamol pues con más de 800, 500 de transaminasas, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, gracias por su atención. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.